habíamos visto que los cristianos estamos en un proceso que la Biblia describe como la santificación. Es un proceso que comienza el día que nos convertimos, comienza el día de nuestra conversión, un proceso por medio del cual Dios, por medio de su Espíritu, nos va haciendo más libres de la corrupción del pecado y nos va renovando cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Parte de esta santificación que todo creyente, en el que todo creyente se encuentra, Pablo nos había dicho en los versículos 22 hasta el 24 que tenemos una responsabilidad, aunque es la obra de Dios nuestra santificación, es Él quien nos hace más como Cristo, es Él quien nos santifica. Sin embargo, Pablo dice que Dios nos ha dado una responsabilidad y es la de despojarnos del viejo hombre, o sea, de la antigua naturaleza que está viciada, está corrompida por deseos engañosos. Y nosotros no solamente debemos despojarnos del viejo hombre, también debemos vestirnos del nuevo hombre. El nuevo hombre es esa nueva naturaleza que Dios ha creado en virtud del nuevo nacimiento a todos aquellos que estamos en Cristo. A partir del versículo 25 que hemos empezado a leer hoy día, hasta el versículo 32, y en un sentido va a llegar hasta el capítulo 5 también, Pablo va a exponer en un sentido cómo nos despojamos de ciertos pecados y cómo nos vestimos de nuevas virtudes. Vamos a ver cómo renunciar a algunos vicios, algunas marcas del viejo hombre. Pablo va a describir aquí algunos deseos engañosos, algunos vicios de los que todo creyente necesita negarse, renunciar, apartar, despojarse, y a la vez cómo cultivar la virtud opuesta. Estos son algunos de los vicios de los que el apóstol Pablo nos va a llamar renunciar. La ira, por ejemplo, o el enojo, la cólera. El otro es el hablar profano o un hablar lleno de engaño, lleno de insensibilidad, o la manera como hablamos. Y lo tercero, lo que tiene que ver con la codicia de nuestros corazones. Eso encierra también la avaricia de nuestros corazones, el egoísmo o el materialismo. De esas tres cosas, en un sentido, él va a hablarnos de cómo despojarnos y cómo vestirnos de la virtud opuesta. Él va a hablar en estos versículos algo que nos prohíbe y nos manda en ese vicio en particular, lo que debemos arrancar y lo que debemos cultivar, o de lo que debemos despojarnos y de lo que nosotros debemos vestirnos. Vamos a ver brevemente desde el versículo 25 hasta el 29. Sin embargo, la mayor atención va a estar centrada en la manera como hablamos. Y la razón por la cual digo esto es porque en estos versículos se repite 2 veces acerca de cómo nosotros debemos hablar. Incluso cuando él entra al capítulo 5, él va a enfocarse otra vez acerca de la manera como nosotros hablamos. Para el apóstol Pablo es importante la manera como un cristiano habla. Eso quizás va a tomar nuestra mayor atención, pero vamos a ir viendo desde el versículo 25. Dice el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira. Esta misma palabra desechar es la misma palabra, o es la misma raíz de la palabra que él ha utilizado en el versículo 22. En el versículo 22 él dice, despojaos del viejo hombre. Esta palabra desechar la mentira es la misma raíz de la palabra. En otras palabras, valga la redundancia, es despójate de todo lo que es mentira. Y sigue diciendo el versículo 25, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Quiero aclarar primero algo. Pablo no solo está diciendo aquí, desecha la mentira. No solo está prohibiendo mentir, sino más bien desecha todo lo que es falso o toda forma de engaño, incluyendo en tu modo de vivir. Todo aquello que no se conforma a la verdad, tú necesitas despojarte o arrancarle. Hablad verdad
es que tu hablar refleje todo lo que es verdadero. No solamente no mentir, sino que refleje todo lo que refleja el carácter veraz de Dios y de Jesucristo. Nuestro hablar debe estar despojado de mentiras, es cierto, pero no solamente de mentiras. También debe estar despojado y aislado de toda hipocresía, de toda falsa pretensión, de la autoalabanza, de la autoexaltación o de la exageración. Mis hermanos, la exageración es un pecado, porque la exageración es decir una mentira. Nuestro hablar no solamente debe estar vacío de falsedad, sino saturado de la verdad. No solo debo evitar la mentira, también debo hablar de una manera que honre a Dios y que refleje el carácter verdadero de Dios, el carácter verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Para decirlo de otra manera, la verdad de Cristo debe ser el estándar y la característica de mis palabras y mis conversaciones. Despójate de esa manera de hablar que caracteriza al diablo, al mundo y a la manera como tú y yo hablábamos cuando estábamos sin Cristo. Escuche lo que decía Salomón. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. O Dios aborrece los labios mentirosos. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Sin embargo, note la segunda parte del versículo 25. Porque somos miembros los unos de los otros. Escuchen lo que está diciendo. Dice que nosotros tenemos que desechar la mentira y hablar la verdad. ¿Por qué, Pablo? Porque somos miembros los unos de los otros. Esto quiere decir que debemos reflejar la verdad de Dios, la integridad de Cristo, especialmente en nuestras conversaciones entre creyentes, entre hermanos, cuando hablamos en el contexto de la iglesia. O para decirlo de otra manera, toma en cuenta que tu hablar afecta positiva o negativamente a la comunidad que tú permaneces. Note la relación, él está diciendo, no hables mentira, no hables falsedad, habla lo que es verdad porque somos miembros los unos de los otros. Toma en cuenta que tu hablar puede afectar positiva o negativamente a la comunidad a la que tú perteneces. El rey Salomón, probablemente en uno de los proverbios más dramáticos y conmovedores, en el Proverbio 6, él dice que de las 7 cosas que Dios aborrece, ¿se acuerda? Proverbio 6. La sexta y la séptima son el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Quiere decir que cuando nuestro hablar no se corresponde a la verdad de Dios, cuando nuestras palabras no se corresponden a la verdad de su palabra, yo puedo ser de tropiezo para mis hermanos y por eso Dios odia eso. Por eso Pablo nos dice, desecha eso, despójate de esa manera de hablar. Seamos honestos al hablar, seamos íntegros al hablar, seamos veraces al hablar. Vamos a volver a esto de el habla nuevamente porque el versículo 29 trata acerca de eso. Lo segundo que él va a hablar ahora es acerca de la ira. Versículos 26 y 27, leamos lo que Pablo nos dice con respecto a la ira. Él nos está diciendo, despójate del viejo hombre que está viciado. Él me está diciendo, ahora va a tratar con el departamento de la ira, el enojo, la cólera. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El versículo 27, ni deis lugar al diablo. Debo mencionar algo, una salvedad debo hacer aquí. No toda ira es mala, no todo enojo es malo. Por ejemplo, es justo enojarse cuando la maldad aumenta en el mundo. Es bueno enojarse cuando vemos injusticia hacia otras personas. Debemos enojarnos. No toda ira es mala, porque el mismo Dios se aira con el pecado y se enoja
con la maldad de los hombres. Pero hay otras ocasiones cuando la ira puede ser pecaminosa, y de eso está hablando el apóstol Pablo. Airaos, pero no pequéis. Lo malo es cuando nos dejamos llevar por la ira. Lo malo es cuando el enojo nos comienza a controlar y nos lleva a cometer pecados y a deshonrar a Dios. Airaos, pero no pequéis. En otras palabras, no seas arrastrado por la ira, no seas controlado por la ira, no seas gobernado por la ira. Y aquí dice la solución. Esta es la manera como lidiamos con la ira. Y él dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esta primera parte, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pablo está diciendo: no te acuestes enojado. Un querido hermano me decía: estoy ansioso porque llegue. Y es de la ansiedad buena. Efesios capítulo 5. Porque ahí cuando habla del matrimonio, me decía él. Fue honesta. Él me estaba diciendo esto de una manera honesta. Yo quiero que llegues Efesios 5. Ya vamos a llegar, no se preocupe. Pero esto es pertinente para el matrimonio. Esto es pertinente para el matrimonio. Airaos, pero no pequéis, que no se ponga la ira. Esposo, que no te acuestes enojado. Esposa, que no te acuestes enojada. En otras palabras, no dejes pasar el día con la ira, con la cólera. Lidia con el enojo. Confróntalo, resuelve la ira, confiésalo, pide perdón a Dios, o pide perdón si en tu ira ofendiste a alguien, o le faltaste respeto a alguien, o si hablaste de una mala manera a alguien, o reaccionaste mal cuando estabas en ira. Confronta, que no se ponga el sol sobre tu enojo. No postergues tu responsabilidad de resolver la ira que hay en tu corazón. Eso es lo que nos está diciendo. Y dice algo que le añade gravedad al asunto: ni deis lugar al diablo. ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿Cómo que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis o no le deis lugar al diablo? ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Lo está diciendo porque cuando permanecemos con ira, con cólera, cuando no lidiamos o no confesamos la ira, damos ocasión para que el diablo nos tiente. Cuando tenemos ira y no lo resolvemos, el diablo sabe qué dice: aquí estoy, presente. ¿Me llamaron? Eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando tú dejas esa ira en tu corazón y tú no la resuelves, tú no la confiesas, tú no te humillas, tú no pides perdón, el diablo dice: usted ni le tiene que abrir la puerta, eso es abrirle la puerta. Y el diablo dice: aquí estoy. Por eso hay dos formas de enojo: enojo con alguna circunstancia o enojo con alguna persona. Cuando mi enojo es con alguna circunstancia que no tiene que ver con personas y no lo resuelvo, me acuesto así, el diablo viene y me tienta, y ya la ira se convierte en amargura. Y la ira se convierte en ingratitud, porque es eso lo que me está gobernando ahora, y ya no puedo ser grato con Dios. Se convierte en incredulidad. Ahora, cuando tenemos enojo con una persona, ira con una persona, y no lo confesamos, no lo resolvemos, viene el diablo, y el diablo nos tienta. Y esa ira se convierte en resentimiento. Ya no es ira solamente, ahora es resentimiento. No lidié con la ira, no lidié con el enojo. Eso inmediatamente viene el diablo y me tienta con resentimiento. Y el resentimiento se convierte en odio. Y el odio se convierte en deseo de venganza o deseo que te vaya mal.
Y eso es lo que nos comienza a gobernar. Sí, te puede venir a hacer cantitos, bonito, ir a su grupo, abrir la Biblia, pero está ahí. Y lo que te gobierna no es la verdad de Dios. Lo que te gobierna es un deseo de mal por la otra persona. ¿Por qué? Porque tuviste ira y no lo resolviste. Dejamos el enojo ahí. Y vino el diablo. Le dimos lugar al diablo. Para decirlo de una manera positiva, es cuando no resuelves tu ira, le das lugar al diablo. Usted puede orar, usted puede ayunar, usted puede hacer todo lo que usted quiera. Usted no resuelve la ira en su corazón. El diablo dice presente. Y ahí viene el resentimiento, el odio, el deseo de venganza. Por eso Pablo dice, deséchalo. Por eso Jesús decía, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo, lidia con eso inmediatamente, córtalo. Por eso Jesús decía, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Mi hermano, mi hermana, si usted tiene ira en su corazón, niéguese a sí mismo. No lo justifique. No diga, déjame explicarte por qué tengo razón de tener eso. No, no hay tal cosa. Usted se lo explica a Pablo cuando usted llega allá. Por ahora el mensaje es, no se ponga el sol sobre tu enojo. Porque si tú dejas que el sol se ponga sobre tu enojo y no lidias con eso, entonces te has hecho compañero del diablo. Y el diablo te va a tentar. Versículo 28. Aquí él va a hablar acerca de la codicia o el materialismo. Versículo 28 dice, el que hurtaba o el que robaba, no hurte más. ¿Ok? Hasta ahí es el mandato, uno de los mandatos del 10 mandamientos. No hurtarás, no robarás. Ahora, ¿cumplo el mandato de no robar solamente con no robar? No. Lo voy a decir otra vez. ¿Yo puedo decir que he cumplido con el mandato de no robar solamente sin robar? No. Este texto nos está diciendo cuál es el espíritu o el corazón detrás del mandato de no robar. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Me pregunto cuántos de nosotros pensamos en esos términos. Entonces, él va más allá de la prohibición de no robar. Aquí Pablo está llamando al creyente a lidiar con la avaricia, con el egoísmo, con el materialismo. Aquí Pablo le está dando como un sabor cristiano al mandato de no robar. Aquí está en un sentido, como dije antes, está describiendo cuál es el espíritu detrás del mandato de no robar. No robar no es solo, no tomes lo que no es tuyo, es más bien, muere a la avaricia, muere a la codicia, muere al egoísmo, al materialismo y crece en ser generoso. Esa es la meta del mandato de no robar, lo opuesto. El creyente debe trabajar, dice, pero el fruto de su trabajo debe servir para que nosotros podamos ayudar a otros que están en necesidad. Y alguien pudiera preguntar en su mente, ¿y a mí quién me ayuda? Este texto está diciendo, refleja a Cristo. Refleja a Cristo. ¿No se despojó de todo Cristo? ¿No se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos? No trabajes para hacerte rico. No trabajes para acumular, para llenarte de bienes. Trabaja para que puedas darle a otros que tienen necesidad. Eso es contrario a nuestra naturaleza egoísta. Esto es un insulto a nuestra avaricia.
Esto está en oposición al materialismo y a la codicia de nuestro corazón. Aquí Pablo está llamando a vestirnos del nuevo hombre y nos está diciendo, cultiva la generosidad cristiana. Esa es la meta del mandato de no robar, la generosidad, el amor sacrificial, la sensibilidad, la compasión. Y lo último, versículo 29. Vuelve a hablar acerca de la manera como hablamos. En esto voy a tomar un poquito más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Okay? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, está diciendo. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí vuelve otra vez, introduce el tema de otro aspecto de nuestro hablar, de nuestras conversaciones, de nuestra forma de expresarnos. Pero es otro enfoque. Aquí, en el otro había dicho, tu hablar debe estar caracterizado por la verdad, no la falsedad. Aquí va a exponer que el hablar, o va a denunciar un hablar que no toma en cuenta al prójimo, una forma de hablar que no refleja el carácter compasivo de Jesús y no está en armonía con la gracia con que nos ha salvado. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Seguramente él dice corrompida, esta expresión, palabra corrompida, porque son palabras que nacen de un corazón corrompido y porque refleja la corrupción que hay en el mundo y porque esa forma de hablar lo único que hace es corromper y destruir. Aquí está diciendo que nuestro hablar por lo menos debe tomar en cuenta dos cosas. Este versículo 29 nos está diciendo que el hablar de un cristiano, la manera como hablamos, cómo nos dirigimos, cómo nos expresamos, debe tener en cuenta dos cosas. Para que nuestro hablar glorifique a Dios, porque debemos glorificar a Dios en todo lo que nosotros hacemos, incluso en la manera como hablamos, esa clase de hablar debe estar marcada por dos características. Un hablar que edifica y un hablar con gracia. Lea lo que dice ahí, mis hermanos. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos, más bien, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Esa es la primera característica del hablar de un creyente. El creyente habla, pero habla para edificar, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Debemos preguntarnos, antes de decir algo, ¿cómo va a edificar lo que digo? ¿Va a sumar o va a restar? ¿Va a destruir o va a construir? Cada vez que hablemos o que hagamos un comentario, cada vez que demos nuestra opinión, cada vez que mencionemos algo, debemos ser honestos con Dios y preguntar, Señor, ¿en qué edifica esto lo que yo voy a decir? Si tomáramos en serio este mandato, si los cristianos tomáramos en serio esto de ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Si nosotros tomáramos en serio esto, muchos chismes se evitarían. Mucha murmuración se evitaría. Si tomáramos en serio esto, quizás no contaríamos alguno de los chistes que contamos o alguna de las bromas que hacemos. Si pensáramos antes de hablar en qué va a edificar esto lo que yo digo, muchos malos entendidos, muchas peleas, disputas, rencillas se evitarían. Esa es la primera característica de un hablar que glorifica a Dios. Es un hablar que edifica, número uno. Y la segunda característica es un hablar con gracia. Un hablar con gracia. El texto dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los
oyentes. O quiere decir, el otro criterio para un hablar que glorifica a Dios es que sirva para dar gracia a los creyentes. Nosotros debemos hablar con gracia. ¿Qué significa eso? Quiere decir que la gracia de la salvación debe afectar e influir cómo hablamos y debe afectar e influir las cosas que hablamos. En otras palabras, nuestro hablar debe reflejar la gracia del Evangelio. Nuestras palabras deben exhibir la compasión con la que Cristo nos ha tratado. Nuestras conversaciones deben estar cargadas de la misericordia, de la piedad, de la bondad con que Dios ha tenido con nosotros. Eso es hablar con gracia. Que la gracia y la compasión con la que Cristo me ha tratado deba ser la medida como yo hablo con mis hermanos. La pregunta que deberíamos hacernos, ¿hablo yo con esa conciencia? ¿Hablo yo preguntando si va a edificar lo que voy a decir? ¿Hablo yo procurando reflejar la gracia de Dios en Cristo cada vez que tengo las conversaciones con mis hermanos? Y lo mismo si tuviéramos presente este aspecto de la vida cristiana, no seríamos tan ligeros al hablar o al opinar, o no seríamos tan ligeros al juzgar las cosas. Seríamos quizá más sensibles, seríamos quizá más prudentes al hablar, hasta más discretos al hablar. Ahora alguien dirá, entonces si tengo que decirle algo que está mal, entonces no se lo digo. No, porque aún las cosas difíciles y aún la confrontación puede ser hecha con gracia, con pasión y para la edificación de quien se lo estoy diciendo. Una lección me dio Dios de esto una vez que yo estaba con unos amigos hace años en un hotel en Honduras. Y estábamos en el lobby esperando. Y yo estaba sentado y tenía mis pies puestos encima de un mueble. Y conversando, llegó el bartender con una fuente. Éramos tres vasos de agua. Y dijo, quiero pedirle perdón porque no les avisamos que los pies no se pueden poner en el mueble. Yo rapidito bajé los pies y nos dio un vaso de agua a cada uno. Póngase a pensar antes de eso, ¿ok? 5 minutos antes él nos ve y ve a estos tipos maleducados. Su papá y su mamá seguramente no le enseñaron, o de repente sí, pero no aprendieron. Ok, voy para allá, les voy a decir algo que va a sonar feo. Ok, ¿qué puedo hacer? Ok, voy a sacar agüita, lo voy a llevar y se lo voy a decir. A mí nunca me habían llamado la atención tan bonito. O sea, lejos de la vergüenza que yo sentí por poner los pies donde no estaba, donde no debía, a mí me impresionó el tacto, la misericordia, no sé si era creyente, pero la gracia con que hizo esto esta persona. Yo me pregunto, ¿podemos nosotros, creyentes que decimos, Señor, tu gracia, tu compasión, tu amor, y cantamos de tu misericordia, ¿puedo yo pensar, Señor, yo quiero que mi hablar pueda reflejar lo que tú has hecho conmigo? No hace años cuando me convertí, lo que tú sigues haciendo ahora conmigo, la gracia que tú tienes, porque peco y sigo pecando, y cuando me acerco y pido perdón, tú me muestras tu gracia y tú me perdonas. ¿Puedo yo reflejar eso, lo que pasa entre tú y yo, cuando yo hable? Y una de las razones por la cual me he detenido en esto, más, no solamente es porque
el énfasis es mayor en el hablar en este pasaje, pero también porque yo soy pastor de esta iglesia y yo sé lo que esta iglesia necesita. Nos falta compasión al hablar. Nos falta reflejar la gracia de Cristo al hablar. ¿Y cuáles son las formas de hablar que no exhiben la gracia de Dios en Cristo? Los comentarios fuera de lugar. Hay cristianos que necesitan, la verdad, yo digo, una dosis de ubicatina, de 1000 miligramos. Ubíquese, mi hermano, mi hermana. Hay cosas, la palabra a su tiempo, ¿no decía Salomón? ¡Cuán buena es! Los chistes de doble sentido, los chistes que le hacemos a otro hermano o a otra hermana, no reflejan la gracia de Dios en Cristo. Las conversaciones a veces tan frívolas, tan vanas, tan huecas, no refleja la gracia de Dios en Cristo. Ahora quizás usted dirá, no, pero yo nunca hago ese tipo, pero quizás usted participa y usted se ríe. Cuando alguien, mi hermano, mi hermana, cuando alguien hace un comentario o un chiste y dice algo que no refleja a Cristo, no se ría. No se ría. Póngase serio. Y que esa persona se avergüence y sepa que ha dicho un disparate. Así quizás puede aprender, ¿no? No se ría. Póngase serio. No participe de lo profano. Y si esa persona ha dicho algo sin gracia, entonces a las personas que dicen las cosas sin gracia, usted un día va y se acerca con gracia y le dice con gracia que él dijo algo sin gracia. ¿Ok? De eso se trata. No. No le diga, tú siempre hablas esto. Y te lo estoy diciendo para tu edificación y para la gloria de Dios. Tú eres un mal hablado. No. La jactancia. La jactancia. ¿Cuán común es la jactancia en la iglesia? Que no nos damos cuenta cuando es jactancia. Sí, yo he sido fiel. Él me ha tenido que recompensar. A él no le ha quedado otra. Como alguien me contaba, le até las manos a Dios. ¡Guau! Oh, yo esto, yo lo otro. Yo hice esto, yo esto y lo otro. Mira mis hijos, qué bien portados. Y es que yo he trabajado duro. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Eso refleja la gracia de Dios en Cristo? Si hacemos algo bueno, que otros nos alaben. Que te alabe, decía Salomón, el extraño y no tu propia boca. ¿Por qué? Porque eso no refleja la gracia de Dios en Cristo. Yo me imagino cada vez que nosotros nos jactamos de algo, cómo Dios nos mira diciendo, mira este tipo o mira esta tipa, ¿de qué se está jactando? Porque si yo hubiese querido mandarlo al infierno, lo mando al infierno. ¿De qué está jactándose? Y está tan impregnado en nosotros que no nos damos cuenta. Oh, el sarcasmo. El sarcasmo. El sarcasmo no refleja la gracia de Dios en Cristo. La autoalabanza, las quejas, las murmuraciones no reflejan la gracia de Dios en Cristo. Note algo. El texto no dice que tenemos que hablar con gracia. Eso lo dice en Colosenses. Sea vuestra palabra siempre con gracia,
Aquí dice otra cosa. Aquí dice, en la última parte del versículo 29, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Notó la diferencia? A fin de darle a los oyentes gracia. Eso quiere decir que mi hablar puede concederle gracia a los que oyen. Nuestras palabras pueden ser un instrumento de gracia para las personas que nos escuchan. Podemos ser un instrumento de la gracia de Dios con las cosas que nosotros decimos a nuestros hermanos y hermanas. Nuestras palabras pueden ser de ánimo, de refrigerio o de inspiración a nuestros hermanos. Por eso es que Salomón decía, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Lo decía en el Proverbio 12:18. Mas la lengua de los sabios es medicina. Solo aquellos, mis hermanos, que han sido tocados y sanados con la medicina de la gracia, pueden hablar y dar gracia a aquellos que lo oyen. A manera de resumen, con respecto al hablar de un cristiano, el hablar del cristiano debe estar caracterizado por un deseo de edificar a nuestros hermanos, un firme propósito de reflejar la gracia con la que Cristo nos ha tratado y un profundo y genuino interés por el bienestar de los que nos escuchan. Lo voy a repetir otra vez. El hablar de un cristiano debe estar caracterizado por un deseo de edificar a nuestros hermanos, un firme propósito de reflejar la gracia con la que Cristo nos ha tratado y un profundo y genuino interés por el bienestar de nuestros hermanos. Quiero hacer 3 observaciones respecto a estos 3 vicios que Pablo ha mencionado aquí y hago una breve conclusión y con eso terminamos, mis hermanos. Quiero hacer alguna observación y una forma de aplicación en estos 3 temas que hemos hablado, lo que es la ira o el enojo, lo que es la codicia o el materialismo, el egoísmo y lo que es el hablar profano y poco piadoso. Primero, probablemente usted dirá aquí, yo tengo problema con esto o yo tengo más problema con esto, o alguien dirá, yo de los 3. Pero si eres una persona que pecas frecuentemente con la ira, con el enojo y la cólera, al punto que las personas que están cerca de ti, familiares, hermanos y amigos, ya lo sepan, te toleren y estén acostumbrados con tu ira, que ellos te toleren, que ellos lo sepan y que estén acostumbrados con nuestra ira, no significa que está bien. No es, ellos saben cómo soy. No. Sigue siendo pecaminoso. Seguimos teniendo necesidad de arrepentirnos, de confesarlo, de arrepentirnos y morir a la ira. Lo segundo, con respecto a la codicia, el materialismo o el egoísmo. Si el texto dice que debo trabajar para tener que compartir con el que tiene necesidad, el texto me está enseñando que el creyente debe ser alguien que piensa y está pendiente de la necesidad para suplirla. Debemos ser personas que son movidas por la necesidad ajena y buscan dónde está la necesidad y en la medida de sus posibilidades buscan suplirla. Y eso incluye pensar y estar pendientes de las necesidades de mi iglesia local. Tú no puedes decir como creyente de una iglesia, no, yo ayudo a otras personas, no a la iglesia, día de adoración. Bueno, multiplica eso y digamos que ese criterio lo apliquen todos. ¿Pudiera sostenerse la iglesia desde un aspecto financiero? No. El problema en realidad es la codicia, el materialismo, egoísmo. Yo recuerdo hace tiempo una persona me decía, yo antes daba pactos, yo daba esto, primicias, votos y esto y lo otro,
y yo fui movido ya, ahora no le doy nada a ninguna iglesia porque todo lo que me enseñaron era pura mentira. Entonces usted no dio por generosidad, usted dio de avaricia y de codicia, porque usted estaba dando para recibir más, ¿no? ¿O se da cuenta que se puede no dar y se puede dar desde la avaricia y el materialismo? No era porque quiero dar a la obra, no, quiero hacerme rico. Escucha lo que Pablo está diciendo. Cuando trabajes piensa en el que tiene necesidad. Una pregunta sobria que podemos hacernos es, cuando yo trabajo, ¿yo pienso en esos términos? ¿Yo estoy pendiente de eso? Si nosotros no nos sentimos confrontados por textos así, no va a haber nada que nos confronte. Siempre vamos a decir, yo no robo a nadie, yo estoy bien. Pero el texto no está diciendo eso. El texto está apelando a un espíritu generoso. ¿Y por qué? Porque mi Salvador fue generoso. Y 3, con respecto al hablar profano y poco piadoso. Si mi hablar debe reflejar la gracia de Dios en Cristo, quiere decir que la forma como yo me comunico con los demás debe reflejar el Evangelio, ¿correcto? ¿No? Si mi hablar debe reflejar la gracia de Dios en Cristo, esto quiere decir que la forma como yo me comunico con los demás, debe reflejar el Evangelio. Eso incluye los textos que escribimos. Eso incluye las conversaciones por WhatsApp que tenemos, los grupos de WhatsApp que tenemos. Una vez yo le escribía a un querido amigo un texto por su cumpleaños y le escribí un pedazo largo, que estaba orando por él, esto, lo otro, y lo mandé. Y usted sabe que él me respondió, era su cumpleaños, que lo estaba saludando, y me responde, ja, 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 ja. Y yo dije, la culpa la tengo yo. Sí, porque hay cosas que no se dicen por texto. Ja, 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 ja. Santo remedio para mí. Hay cosas que no se dicen por texto. Y yo creo que este principio lo debemos llevar a las conversaciones por WhatsApp. Y fíjese, yo no tengo WhatsApp. Hay varios hermanos que me han estado, tú tienes que meterte, tú tienes que meterte, tú tienes que meterte. Estoy a punto de decirle WhatsApp es del diablo, pero no lo digo para que no se sientan mal. Si la forma como me comunico con mis hermanos debe reflejar el Evangelio, esto también incluye las cosas que comentamos en las redes sociales. Aquellos que les gusta pelear en las redes sociales. Usted lee y ahí no hay gracia. Ahí no hay gracia. No hay gracia para nada. Personas escribiendo de que ustedes que no conocen la sana doctrina, ustedes se van esto, lo otro y esto y lo otro. La pregunta es, ¿refleja eso la gracia de Dios en Cristo? ¿Lloras porque esas personas no conocen la verdad del Evangelio? ¿Oras por esas personas? Y si tanto te preocupa el bienestar espiritual de un hermano, no lo pongas en Facebook, díselo, llámalo y dile, ¿sabes qué? Te invito a comer. Te invito a comer. Sí, yo te pago y le hablas. No lo digas por Facebook. Hay personas que le envían mensajes a otras personas por Facebook. Indirectas, pero no son indirectas, son directas. Solamente falta poner, esto va dirigido a fulanito de tal. Eso no refleja la gracia de Dios en Cristo, mis hermanos.
Ahora, esto de hablar, también debemos tenerlo en cuenta, no solamente aquí en nuestras relaciones como creyentes, también en casa. También en casa. Oh, si hay algo que a mí me duele y me da vergüenza y me da dolor, es ver a esposos que están tan acostumbrados a faltarse el respeto, con una ligereza, o él exponiendo a la esposa o la esposa exponiéndolo a él. ¡Wow! Ahí no está Cristo. Ahí no está Cristo. Y hablamos y somos ligeros y le decimos y a veces nos escondemos en el disfraz o en el escudo de, tú sabes que yo digo las cosas como son. ¿De verdad? Y entonces, ¿dónde está esto? ¿Edifica? ¿Refleja la gracia de Dios en Cristo? O a veces tiramos cosas delante de otros y avergonzamos a nuestro cónyuge. Cuando vamos a hablar de algo serio con nuestro cónyuge, más nos vale orar por dos cosas. Señor, yo le voy a decir esto a mi cónyuge, a mi esposo o a mi esposa, y yo sé que se va a enojar, pero te pido que prepare su corazón para que cuando yo le diga esto, no lo tome a mal. Y número dos, te pido por mí, para que yo de verdad refleje la gracia con la que tú me has tratado. Ayúdame, Señor, te lo pido. Pero no hacemos eso. No, cuando algo pasa, inmediatamente respondemos. Y nos acostumbramos a hablar de esa manera. No voy a detenerme más en el matrimonio porque para eso vamos a llegar. El versículo 25, 28 y 29 tienen algo en común. El versículo 25 dice, debo hablar verdad porque somos miembros los unos de los otros. El 28 dice que debemos trabajar para compartir lo que tenemos con otros. Y el versículo 29, que debemos hablar con gracia para que otros sean edificados. Otros, mis hermanos. Quiere decir que nuestra vida entera debe ser vivida con la conciencia de que tengo hermanos. Nuestra vida debe ser vivida a la luz de que soy parte de una comunidad. Debo tener en cuenta a mis hermanos cuando vivo, hablo, actúo. La vida de un creyente debe estar caracterizada por un profundo interés del bienestar de mi hermano. La vida de un creyente debe estar caracterizada por un profundo interés del bienestar de mi hermano. Yo no sé si usted ve eso ahí. Note el énfasis. Habla con otros, pero verdad. Comparte con otros lo que tienes. Y procura la edificación de otros. La conducta, las actitudes, las palabras de un hijo de Dios deben estar marcadas por un genuino interés del bienestar de mis hermanos. Debemos vivir intencionalmente, deliberadamente, para el bien y la edificación de la iglesia a la que pertenecemos. ¿Dónde encuentro motivación para eso? En Cristo. Pedro decía, el apóstol Pedro decía, busque Primera de Pedro, y con esto lo termino, mis hermanos. Capítulo 2,
versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Aquí usted va a ver las tres actitudes que Pablo está destacando. Versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, o podemos decir esto a Dios le agrada. Versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Para el sufrimiento. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. Versículo 22, ¿cuál ejemplo Él nos dejó? Que mientras Él sufría y era tratado injustamente, versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba. ¡Wow! Ese es Jesucristo. Cuando a Él lo maldecían, Él no respondía con maldición. Al contrario, no decía Él desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Versículo 23, cuando padecía no amenazaba. No se ponía respondón. No se dejó llevar por ira. No usó de su poder. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Que Dios nos conceda reflejar la gracia de Dios en Cristo con la mansedumbre, con la generosidad y, en conformidad al énfasis de este pasaje, en la manera como hablamos. Que la gracia con la que Cristo me ha tratado caracterice mis conversaciones, mis palabras, mis comentarios, mis juicios y todo lo que sale de mi boca. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.